Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema: la paga del pecado es muerte. Y eso lo vemos en Romanos 6:23. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por los alimentos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos bendice y nos protege y nos cuida, Señor. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. Gracias a ti, Señor, que nos da esa fortaleza divina para crecer cada día más en tu palabra, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, Padre. Aquí estamos nuevamente estudiando tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar: la paga del pecado es muerte. Y eso lo vemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado comienza en el cielo. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 15 al 17. Perfecto era en todo tu camino, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que mires en ti. Aquí comienza el pecado. Cuando Lucifer quiso ser más que Dios y desafió a Dios, quiso darle un golpe de estado al gobierno de Dios. De ahí comienza el pecado. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando, ¿qué dice la Biblia del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo vemos en Romanos 6:23. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando, vamos a estudiar Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Lucifer desafió a Cristo Jesús en el cielo, desafió a Dios, porque él quiso ser más que Dios y él desobedeció la ley de Dios en el cielo. Y por eso cuando Cristo viene a la tierra a salvarnos, de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso cuando Él viene a la tierra, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Porque cuando Cristo Jesús muere en la cruz y vence al que tenía el imperio de la muerte, que era a Lucifer, vamos a estudiar Apocalipsis en el capítulo 12, versículo del 7 al 9. Ve lo que nos dice Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él.
Hermanos, hubo una gran batalla en el cielo, porque de ahí se inicia el pecado, por la desobediencia de Satanás, de Lucifer. En la mente de Lucifer se inicia el pecado, porque él creyó en su mente que iba a ser más que Dios. Y por eso desafió a Dios. Lo desafió y quiso dar un golpe de estado en el cielo. Quiso tumbar el gobierno de Dios. Pero no le salió bien, porque Dios es poder. Dios es amor. Porque Dios tuvo la oportunidad de mandarle un rayo y desaparecerlo. Pero el Dios que yo conozco no es así, porque Dios es amor. Y Dios le dio la oportunidad a Lucifer para que reflexionara, pero no, por su mente no pasó esa reflexión. Él quiso ser más que Dios y por eso Dios lo arrojó y lo sacó del cielo con el poder de sus ángeles, los ángeles victoriosos. Continuamos y vamos a estudiar a Isaías. En el capítulo 14, versículos del 11 al 15, ve lo que nos dice. Descendió al Seúl su soberbia y el sonido de tu arpa. Gusano será tu cama y gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Y por eso ese fue el gran conflicto que hubo en el cielo. Satanás creó una rebelión y empezó a decir grandes mentiras. Y en el cielo no se conocía ninguna mentira, porque no había odio, no había envidia, no había nada. Pero en la mente de Lucifer todo lo fue criando y empezó a meter cizañas a los ángeles, diciéndole, mire, ¿cómo es posible que Dios no tenga sometido bajo la ley? ¿Cómo es posible esto y aquello? Y empezó a meter cizaña en el cielo. Hermano, en la mente de Lucifer se inicia el pecado, se inicia el odio, se inicia la mentira. Y por eso cuando estudiamos a Génesis en el capítulo 2, versículos 16-17, vamos a estudiar a Génesis. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieren, ciertamente morirá. Ahí estaba el carácter de Dios, ahí estaba la ley de Dios. Y eso fue lo que desobedeció Lucifer en el cielo, porque él tenía envidia de Dios, tenía envidia del poder de Dios. Entonces, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios y come del árbol prohibido, ahí es cuando entra la muerte al mundo. La paga del pecado es muerte. Vamos a Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué hizo Lucifer en el cielo? Desobedeció el carácter de Dios, desobedeció la ley de Dios. ¿Y qué hizo el hombre aquí en la tierra cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol, pero le dijo, de aquel no vas a comer? Desobedeció el carácter de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. Hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos lo que Dios nos habla con claridad. Tenemos que ser obedientes a su palabra, ser obediente a las sagradas escrituras, ser obediente. Obedecer el carácter de Dios
vamos a alcanzar la gracia. Recuerde que Dios envía a su Hijo para el perdón de nuestro pecado. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en la creación, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viviera eternamente. Pero debido a que desobedeció el carácter de Dios, entró la muerte al mundo. Entonces, por eso Dios envía a su Hijo a salvarnos de la muerte eterna. Porque debido a la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, entró la muerte al mundo. Entonces, cuando estudiamos a Romano en el capítulo 5, versículo 15, ve lo que nos dice Romano en el capítulo 5. Versículo 15, ve lo que nos dice, mira. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿En dónde viene la salvación? Es a través de Cristo Jesús. Es el don de la gracia, porque gracias a Él nosotros vamos a tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Celestial. Porque en el principio, en el Edén, el hombre tenía la comunicación directamente con Dios. No había intermediario, pero debido a la desobediencia del hombre, hoy en día tenemos que tener un intermediario. ¿Y quién es ese intermediario? Es Cristo Jesús. Cuando nosotros acudimos a Él, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación para tener nuevamente la comunicación con Dios. Es a través de Cristo Jesús. Cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, aquí Dios me está hablando de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es para las personas a las que no quieren oír el mensaje del Señor. La segunda muerte son aquellas personas que no se arrepienten y no aceptan a Cristo Jesús. Se alejan más bien de la palabra del Señor. Se alejan de las sagradas escrituras. Se aleja de Dios totalmente. Porque para yo alcanzar nuevamente la gracia es a través de Cristo Jesús. Si yo acepto a Cristo Jesús en la obediencia, voy a alcanzar la gracia. Pero si yo me alejo y no oigo y no me arrepiento y no me bautizo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no voy a alcanzar la gracia, no voy a alcanzar la salvación. Porque la gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahí está la gracia, hermano. Por eso, cuando nosotros leemos este versículo, el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, hermano. Hermano, yo los invito a cada uno de ustedes que busquemos a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque las personas que mueren en Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra del Señor, esa es la primera muerte. Los que mueren en Cristo Jesús en la obediencia, los que se mantuvieron firmes en la palabra del Señor, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, los que mueren en Cristo Jesús en la obediencia, lo va a resucitar en la primera resurrección.
en la primera resurrección los que mueren en Cristo Jesús. Pero los que mueren sin Cristo, los que mueren sin Cristo, los que se alejaron de Cristo Jesús, lo espera en la segunda resurrección para la muerte eterna, que es la segunda muerte. Hermanos, tenemos que estar preparados en la obediencia. Por eso Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, que lo busquemos, que en verdad lo busquemos y amemos a Dios de corazón. Dios nos está dando a cada uno de nosotros la oportunidad de crecer en el verdadero amor de Dios, crecer espiritualmente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, Dios nos está dando la esperanza. Aquí está, miren, no le temamos a la muerte. Cuando nosotros morimos en la obediencia, no le temamos a la muerte. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte? No. Cuando nosotros morimos en la obediencia de la palabra del Señor, tenemos la fe y la esperanza de que vamos a ser resucitados en la primera resurrección para tener el encuentro con Cristo Jesús en el cielo cuando Él venga por segunda vez. Y vamos a vivir eternamente, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de vivir eternamente. Pero cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, cuando nosotros obedecemos su palabra, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros estudiamos a Salmo, ve lo que me dice Salmo en el capítulo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Porque hay gozo, hay delicia. Porque cuando uno muere en Cristo Jesús, hay delicia, hay gozo en el cielo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno muere en la presencia del Señor, cuando uno muere obedeciendo el carácter de Dios, se llena uno de gozo, porque vamos a ser resucitados en la primera resurrección para vivir con Cristo Jesús para la eternidad, hermano. Dios nos está dando la oportunidad. Por eso a ti te hablo, hermano. Busque a Dios de corazón. Dios te ama. Aléjese de las drogas, aléjese del vicio del tabaco, aléjese del aguardiente, aléjese de las cosas malignas, porque Dios nos ama y hay una ley que nos señala cuando nosotros estamos en la desobediencia. La ley de Dios nos señala cuando nosotros estamos en la desobediencia de la palabra de Dios. A ti la ley no te va a salvar. A ti la ley lo que hace es llevarte a Cristo Jesús. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo Jesús cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios. Por eso la ley te señala. Cuando nosotros andamos en esa desobediencia, la ley inmediatamente me condena a muerte. Por eso que tenemos que estar en la obediencia de la palabra del Señor. Hermano, seguimos estudiando la palabra del Señor. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermano. Por eso Dios aquí nos está diciendo que tenemos que vencer a la muerte. ¿Y cómo vamos a vencer a la muerte? Bueno, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciéndolo. Vamos a vencer a la muerte eterna. ¿Cómo la vamos a vencer? Es obedeciendo el carácter de Dios. Porque si morimos, vamos a morir una sola vez. Pero si morimos
en la obediencia de la palabra del Señor. Y eso es lo que me está reflejando este versículo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermano, ¿cómo va a ser destruido? Bueno, a través de Cristo Jesús en la obediencia de la palabra del Señor. Seguir los pasos de Cristo Jesús en la obediencia, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual, hermano. Bueno, aquí está, hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros lo sigamos. Esos caminos que Dios nos enseñó a través de Cristo Jesús. Por eso Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Sigamos esa esperanza, hermano. Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Vamos a seguir estudiando. Vamos a estudiar el fin del pecado. ¿Cuándo será el fin del pecado? Vamos a estudiar Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 en el versículo del 7 a 10. Ve lo que me dice Apocalipsis 20. Versículo del 7 a 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por siglos y siglos y siglos, hermano. Hermano, en el fin de los tiempos, cuando se cumplan los 1000 años encadenado Satanás, el pecado será eliminado para siempre. Los que mueren sin Cristo Jesús, los que murieron en la desobediencia, lo espera la muerte eterna. Y el pecado y el falso profeta, que es Satanás, queda totalmente liquidado, exterminado para siempre, y el pecado queda eliminado para siempre, porque viene la nueva tierra en la cual Dios va a implantar aquí en la tierra, la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, que es oro puro. Las calles son oro, son diamantes. Es la hermosura que Dios va a implementar aquí en la tierra, sin pecado, porque el pecado quedó exterminado para siempre, hermano. Por eso, aquí Dios nos está dando una reflexión a cada uno de nosotros. Hermano, cuando nosotros adoramos al Espíritu de la profecía, es toda la palabra del Señor. Toda. Aquí está la palabra del Señor cuando Él nos revela la verdad de la palabra del Señor. Bueno, hermano, a cada uno de ustedes yo los invito a buscar a Dios de corazón, porque Dios nos ama, Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Sigamos el camino de la obediencia de la palabra del Señor. Vida eterna. Donde nosotros vamos a tener vida eterna es a través de Cristo Jesús, en la obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es llevarme a Cristo Jesús. Llevarme a Cristo Jesús en la obediencia. Porque la ley de Dios es la que señala el pecado, hermano. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes. Busquemos a Dios de corazón. Dios nos ama y nos quiere tanto que Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Bueno, de eso sí, no se olvide de darle like y me gusta y suscríbete a mi canal. Hermanos, será hasta otra oportunidad. Bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame pero muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios.